su personalidad fue muy fuerte, o sea, no fue fácil y eso todavía le está, a pesar de que no está acá en vida, le sigue pesando, ¿no? O sea, todavía le sigue costando. Esta manera que él tenía de hablar también era muy personal. Él era un tipo que tenía un pensamiento muy fino, muy específico, muy profundo, y la manera que tenía de decirlo era totalmente a lo reo. Él hablaba así como, ¿qué hacé? ¿Me entendés? No sé si me entendés. Y era su manera de hablar y estaba diciendo algo increíblemente profundo. Y lo decía así, como un malevo. O sea, uno podía estar de acuerdo o no con sus opiniones, pero sí se notaba que eran opiniones, no eran de la nada. Esta cosa pasional que él tenía de defensa de su pensamiento, que él no le importaba con quién tenía que discutirlo. Ahí no habían rangos, no habían jerarquías, él estaba tan convencido que defendía su pensamiento a capa y espada, él no le importaba con quién tuviera que pelearse. Porque era un personaje bastante reo. Osvaldo tenía un carácter muy especial, ¿no? Con esa cosa de tango, con esa cosa así como del barrio. Él era docente de la Facultad de Bellas Artes, fue docente de la Carco, del Corredor. Y en el trabajo también hacía docencia. Hacía docencia con el equipo de trabajo, hacía docencia con todo lo que era el recupero de los bienes culturales. Atila era una persona que no dejaba de enseñar en ningún momento. O sea, para él el aspecto pedagógico era una de las cosas más importantes de su vida. En cada actividad, por su personalidad, como que se involucraba mucho, tanto en las escuelas, o sea, a nivel, digamos, de política educativa, institucional, se involucraba en la problemática, y estaba en la Universidad de La Plata, estaba en la Corredón. Como docente era muy bueno, muy conocedor, muy humano, aunque él tenía siempre esa actitud de provocación. No se guardaba absolutamente nada, brindaba hasta lo que no sabía, digamos, hasta lo que estaba investigando, hasta lo que intuía, todo lo daba. Él tuvo un vínculo personal con cada uno de nosotros. Y él formó muchos jóvenes, hoy muy conocidos todos. No era para Atila el conjunto de discípulos una masa de gente. Cada uno era un nombre y apellido y cada uno era una historia. Y él fue una persona que se comprometió con la historia de cada uno. Todos los que conformamos esta especie de homenaje estamos marcados por sus enseñanzas, por la voz de él. Tenía esa capacidad, ¿no?, de brindarse a muchas personas, ¿no? La enseñanza que él nos dejó tiene un aspecto muy importante, que es el de la libertad y el del pensamiento individual y el del desarrollo, digamos, de cada uno. Atila tuvo la virtud de entregar a mucha gente las herramientas como para que se pueda desarrollar. Toda su práctica docente, digamos, estaba volcada al tema del valor, a los contrastes y todo. Tenía la idea, digamos, que él tenía de la pintura, era llegar a hacer una pintura donde fuera del mismo valor. Estuvo años pintando así. Fue uno de los pocos docentes que hizo escuela. Son muy pocos los que se auxilian en la imagen atiliana. En lo demás se le puede encontrar una lógica de escuela, de consecuencia, de adopción de una estética. Digamos, hay cierta cuestión que te liga a pesar de los cambios y de los años. Uno sigue sintiendo una cierta afinidad con aquellos que pasaron por el taller de Atila. Uno sospecha o sabe o cree entrever que ahí hay un viejo alumno de Atila, ¿no? Atila trabaja mucho, digamos, sin la necesidad del color, pero con conceptos que están vinculados también a la composición visual del color.
porque utiliza también temperaturas, porque utiliza distintos tipos de contraste, que son herramientas que también se utilizan en la pintura. Y era purista, era muy obsesivo con su trabajo y sí, muchos de sus dibujos son muy pictóricos, incluso en el pensamiento general, ¿no? Desde el tratamiento del valor. Una persona que estaba muy compenetrada con lo que hacía y con una investigación técnica. A partir de esa mirada tan profunda, de esa mirada analítica que él tenía, saca ese esquema de trabajo, de su sistematización del aprendizaje del lenguaje. Osvaldo Attila marcó una línea dentro del arte argentino. Es quizás justamente una de las características más importantes de él es esa. Bocetaba mucho primero, incluso de un trabajo, en algunos trabajos hay varias imágenes, a veces que conforman un mismo trabajo, y por de esas imágenes nacían otros trabajos. Se ocupó de sistematizar, de hacer un sistema fácilmente aprehensible de los temas de la plástica. Y entonces ese sistema hizo que el abordaje del dibujo sea sea bastante sencillo y fácil de atrapar, por lo menos en una primera instancia. Va más allá de que sea una herramienta de, digamos, como se suele usar el dibujo, como algo representativo para representar algo, y tiene más que ver, capaz, que con algo que también va más allá del dibujo, que es con la composición visual. Viendo el trabajo de él, como empieza, todo era un gran romántico en cuanto al dibujo. O sea, la actitud que él tiene hacia el dibujo, incluso cómo son sus primeros dibujos, son muy románticos, muy expresivos. Entonces, el dibujo, en el caso de Attila, es una herramienta para expresar ese pensamiento visual. Y otra de las cosas importantes que yo rescato de Osvaldo Attila, que es un artista completo, es íntegro. Nadie sistematizó de esa manera todos los aspectos del lenguaje, la base del lenguaje de la plástica. Es muy preciso, digamos. No da lugar a confusión, y era tan claro su pensamiento y lo que él quería, de la manera en la que él lo quería manifestar, que cada uno de sus trabajos es un trabajo muy elaborado. Fue un gran maestro en realidad, un gran maestro de los pocos que hay, porque no hay gente que haya sistematizado tanto las formas del lenguaje, sobre todo del dibujo. No existen muchos antecedentes, no hay tantos maestros ni tan grandes, ¿no?, como fue el Flaco. Y toda su vida él se ocupó de eso. Tenía una conducta y una moral muy definida, por eso chocaba bastante con algunos personajes que no son tan definidos como era él. Hay varias formas de abordar el legado de Osvaldo. Uno muy importante creo que es la forma que tenía de abordar y de mirar, de tener una mirada con respecto al lenguaje de la plástica, la valorización del lenguaje, del oficio sobre todo. Yo decía que él tenía la modestia de los talentosos. Tenía un don de darse a los demás. Esa participación en Sabre lo hacía por un sentido ideológico, ¿no?, de comprometerse, ¿no? Fue presidente durante bastante tiempo de la Sociedad de Artistas Plásticos. O sea, tuvo 3 periodos, 2 consecutivos y otro anterior. También muy involucrado con ese tema. Y bueno, entonces yo empecé a participar en SAP y ahí lo veo que Attila también está participando en SAP, estaba en alguna de las comisiones. Así que a partir de ahí, digamos, nuestra relación fue entrañable, siempre me resultó un tipo muy simpático y sobre todo conociéndolo, ¿no?, muy ético. Es uno de nuestros artistas plásticos, hablo de los últimos 50 años,
más apreciado. Pero yo sobre todo quiero rescatarle la ética, la actitud de compromiso frente a las cosas, no lavarse las manos, ¿no? Para los que están inclinados o se entregan a cultivar el dibujo como expresión de una de las ramas del arte plástico, es un faro importante de conocer. Como era la apertura de la democracia con Alfonsín, una movida de que se rebeló el alumnado y no quería rendir examen. Y ahí escuché por primera vez el nombre de Atila, escuché diciendo que Atila había decidido no ingresar a tomar examen en apoyo a los alumnos que estaban protestando porque le parecía que el examen era discriminatorio. Decían que era fascista, que tenía actitudes, no era así, yo lo conocí bien en ese sentido. Pero él tenía su posición, él siempre se declaró peronista, y bueno, pero tuvo siempre del lado, hoy yo sé que seguramente estaría, por ejemplo, con el programa de gobierno que tenemos. Discutíamos algunas cosas, no de arte, donde congeniábamos totalmente. En política por ahí estábamos en la misma cosa, pero uno la veía de una manera, otro la veía del otro. Por ahí discutíamos un poco, pero él conmigo siempre fue muy respetuoso. Tenía una muy buena relación con todos esos sectores, no tenía ningún problema, muchos alumnos eran cuadros del PC o del PCR y nunca hubo problemas, al contrario era muy abierto en ese sentido, le gustaba el debate, continuamente planteaba debates durante las clases. Era un hombre político y en ese ser un hombre político pensaba que la cultura de un país era importantísimo. Él siempre defendió todo el tema del nacionalismo argentino, el tema del patriotismo. Creo que nada mejor que alguien de la cultura que encima vuelque ese sentimiento de lo patriótico a los bienes culturales. Y sin duda le trajo muchos problemas, sobre todo bueno, después del golpe y generalmente en el mundo de la plástica. El mundo de la plástica en general rechaza el mundo del peronismo como agua y aceite, ¿no? La carga muchas veces política en la obra de papá es bastante importante, desde el título hasta la imagen, ¿no? Él siempre tenía muy en claro qué era el objetivo de él y realmente le sobraba la espalda a él, ¿sí? Desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político. Uno de los programas especialmente era el rescate del patrimonio cultural del Estado. Esto fue en el año 91, a mediados del año 91 se inicia el proceso y tiene que ver también con muchas decisiones políticas que se habían tomado en aquel momento. Hasta el año 92 no había ninguna área que se ocupe, hasta ese momento, de todo lo que eran los bienes culturales. El tema del patrimonio, todo el acervo que había dentro del Ministerio de Economía, como así también en las sedes que dependían de él. La preocupación nuestra era cómo rescatábamos fundamentalmente, en este programa específicamente, el patrimonio cultural del Estado. Entonces, a través de la resolución 206 del año 93, se crea el programa de recuperación y conservación del patrimonio cultural. Atila se quedó sorprendido cuando yo le muestro el programa, le digo cuál era el propósito. Yo había generado unas grandes líneas sobre el programa, cuál era el propósito, los objetivos, qué metas buscábamos, cuál era la esencia de este programa. Ya tenía bastantes pergaminos, y bueno, fue lo que puntualmente también llamó la atención, de cómo una persona con una trayectoria bastante prominente en el área de la cultura se desempeñaba dentro de un organismo público y por ahí no había podido encuadrarse en lo que era realmente la profesión de él. A los 3 días aproximadamente de escuchar la charla, me vino con una propuesta, con un programa, con una estructura de organización, con una fuerza. Y a partir de la presentación de ese proyecto, empezó a construir acá en esto que no era nada, que era la terraza del ministerio, que no existía. Digamos, de marzo del año 93
es que ya concretamente se hace oficial el nombramiento de él como coordinador del programa, y a partir de ahí es que empieza él a tejer las primeras acciones para empezar a desarrollar el programa. Primero, cómo lo inventariábamos esa información y todas las obras que había en todas las instituciones que dependían del Ministerio de Economía y organismos que dependían del Ministerio. Fue, digamos, la forma que él tuvo de rescatar un patrimonio que si no se hubiera perdido. No era un hombre soberbio, no era un hombre que quería hacerse notar. Digamos como que bajaba línea desde lo académico a la administración pública dentro de este ámbito. En el momento en que yo lo conocí, era un trabajador más dentro del Ministerio de Economía, era un hombre muy sencillo que se sorprendió muchísimo cuando se vio con una propuesta de estas características de un programa que él era el sueño de su vida.